Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestros ejercicios de geometría plana. La siguiente duda que me dejaron era el ejercicio 71. Ya copié acá el ejercicio. Dice, halla el área de un trapecio isósceles de 70 centímetros de perímetro, sabiendo que las bases miden respectivamente 10 metros y 26 metros. Bueno. Recordemos que un trapecio era un cuadrilátero, o sea, un polígono de cuatro lados. Un trapecio isósceles, bueno, un trapecio en general, es un polígono de cuatro lados que tiene dos lados que son paralelos. El trapecio isósceles cumple con la particularidad de que esos dos lados que no son paralelos entre sí, estos dos lados, tienen la misma medida. O sea, este lado oblicuo y este lado oblicuo miden lo mismo. Eso es lo que cumplen los trapecios isósceles. Bien. Y las bases, sabemos ya que los dos lados que son paralelos se llaman bases. Este es la base menor, el más cortito, y este es la base mayor. Le voy a poner acá base chica y base grande. Ok, en este ejercicio nos da como dato el hecho de que el trapecio es isósceles, de que tiene 70 centímetros de perímetro. O sea, el perímetro mide 70 centímetros. Acá ustedes pueden buscar la fórmula del perímetro del trapecio o directamente ver cómo hallar el perímetro del trapecio, siendo que yo ya les conté que el perímetro era la suma de todos los lados. Era sumar este, con este, con este, con este. Bueno, entonces sumando todos los lados tendríamos que tenemos dos lados oblicuos y tenemos las dos bases. O sea que va a ser base grande más base chica más 2L. Eso sería el perímetro completo de este trapecio. Y eso dice que mide 70 centímetros. Bueno, pero la base grande y la base chica nosotros tenemos cuánto mide. Entonces podemos reemplazar. La base grande es el más grande, entonces es 26. La base chica es el menor, es 10. Más 2L es igual a 70. Este centímetro lo voy a sacar nomás para poder trabajar más fácilmente con él. Bien, entonces de ahí vamos a despejar la medida del lado. Despejo L. El 26 pasa al otro lado restando. El 10 también pasa al otro lado restando. Y el 2 que estaba multiplicando por la L va a pasar al otro lado dividiendo. Resolviendo toda esta operación, ¿cuánto sale la L? A mí me salió 27, profe. ¿27 o 17? ¿Para qué? 17 dice Pau también. Creo que sale 17. 17, profe. Vale, gracias. Esto estaban en centímetros, entonces la medida del lado está en centímetros. Solo que el ejercicio no me pide la medida del lado del trapecio, me pide el área del trapecio. Entonces veamos cómo podemos hallar el área del trapecio. Este va a ser nuestro paso número uno. El paso número 2. Bueno, para hallar el área del trapecio sí tienen que acordarse de la fórmula que era base mayor más base menor, todo esto multiplicado por la altura dividido entre 2. Esta sería la fórmula del área del trapecio. En este nuestro trapecio nosotros ya tenemos la base grande, metros o centímetros era. Espérenme que voy a mirar porque yo puse metros y después puse centímetros. Metros era. Tenemos la medida de la base grande, tenemos también la medida de la base chica. Este mide 10 metros. Y ya tenemos la medida del lado oblicuo. O sea, este mide 17 y tiene que ser metros. Y este también mide 17 metros. Entonces, para hallar el área del trapecio nos falta la altura. Recordemos que la altura era la distancia que hay entre las bases, esta distancia. Pero esa distancia la puedo calcular acá porque es la misma. O también la puedo calcular acá. En cualquiera de los dos lados lo pueden calcular. Ok.
Para calcular esa distancia, fíjense que otra vez tenemos este triángulo, que es un triángulo rectángulo, ya que recuerden que la altura siempre tiene que ser perpendicular a la base. Este triángulo, que también es un triángulo rectángulo, por la misma razón, la altura tiene que ser perpendicular a la base. O sea que acá se forma un ángulo recto y acá también se forma un ángulo recto. O sea que tenemos esos dos triángulos rectángulos. Nosotros sabemos cuánto mide la base completita y sabemos cuánto mide la base chica. Si se fijan, este pedacito que queda acá y este pedacito que queda acá son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque mi trapecio era isósceles. Si mi trapecio no era isósceles, no van a ser iguales, pero en este caso, por ser el trapecio isósceles, son iguales. O sea que los dos laditos miden lo mismo. Este me salió medio chueco, vamos a hacer otra vez. Entonces, a cada uno de esos pedazos, por ejemplo, yo le puedo llamar X. X y X. Y fíjense lo que pasa. Si yo a la base grande, a toda esta base, le quito la base chica, me queda exactamente este pedazo más este pedazo. O sea que como cálculo auxiliar, y ese va a ser en realidad mi segundo paso, este voy a mover un poquitito. Vamos a hacer primero acá el segundo paso, que va a ser nuestro cálculo auxiliar. 2x, porque es x más x, va a ser igual a la base grande menos la base chica, que es lo que les acabo de decir. Este y este es lo mismo que la base grande y le quito la base chica. Fíjense, le quito todo esto y me queda este pedazo y este pedazo. Entonces x más x, que es 2x, es igual a la diferencia entre las dos bases. Bueno, las dos bases ya las tengo, entonces puedo hallar el valor de la x. Va a ser 26 menos 10 y este 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. ¿Cuánto sale la x? 8 sale, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, tengo la x, no tengo todavía la altura. Parece que este no va a ser ni mi paso 2 ni mi paso 3 todavía. Entonces, hacemos el paso 3. Me falta calcular la altura. Vamos a borrarle nomás cálculo auxiliar. Vamos a dejarle nomás como paso 2. Ok, entonces en el paso 3 voy a calcular la altura. ¿Cómo voy a calcular la altura? Usando cualquiera de estos dos triángulos rectángulos que tengo acá. Porque, por ejemplo, en este triángulo rectángulo tengo la hipotenusa, tengo uno de los catetos y quiero la altura, que es el otro cateto. O en el otro triángulo rectángulo tengo la hipotenusa, tengo este cateto y quiero la altura, que es el otro cateto. Fíjense que cualquiera de los dos triángulos podemos usar. Entonces, usando uno de esos dos triángulos por fórmula de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así. Pero la hipotenusa yo ya la tengo. La altura es la que quiero y el valor de x es lo que acabamos de calcular, que era 8. Entonces despejamos la altura. El 8 que estaba sumando con la altura va a pasar al otro lado restando, o sea, 8 al cuadrado en realidad, y el cuadrado de la altura pasa como raíz. ¿Cuánto sale la altura? 15 me dice Lerim. Vean si les sale también así. 15 metros. Ok. Tenemos la altura, ahora recién vamos a poder calcular nuestra área. Ese va a ser nuestro paso número 4, entonces calculamos nuestra área. Y ahí sí es reemplazar directamente porque ya tenemos todos los datos. Entonces reemplazamos la base grande que mide 26 más la base chica que mide 10 por la altura que acabamos de calcular que mide 15, todo dividido entre 2. ¿Cuánto sale entonces el área? 270 me dice Lerín, gracias Lerín. Y como todo estaba en metros, el área recuerden que son unidades al cuadrado, entonces son metros al cuadrado. Y está resuelto nuestro ejercicio, ya tenemos el área entonces de nuestro trapecio. Bien, vayamos al siguiente ejercicio, el número 75.
El número 75 dice establecer la relación Profe, leer Dime. índice si no se puede hacer el 74. ¿Cómo? Leer índice si no se puede hacer el 74 en tu chat está. Ah, ya. No vi el chat. Sí, claro que sí, podemos hacer. Voy a agregar a nuestra lista. 75, voy a agregar acá al final nomás. No sé si tienen relación los dos, pero voy a agregar acá al final. Gracias. Ok. Bueno, el 75 dice establecer la relación entre las áreas de dos cuadrados sabiendo que el lado del primero es igual a la diagonal del segundo. Ok. Bueno, establecer la relación. Acuérdense que cuando habla de relación en realidad nos está hablando de una división. O sea, no nos dice si es relación aritmética o geométrica. Nosotros directamente vamos a considerar la geométrica. La relación o la razón geométrica era una división, un cociente. Entonces en realidad lo que estamos queriendo es la división entre las dos áreas. Le voy a llamar área 1 sobre área 2. Esto es lo que estamos queriendo. Bueno, entre las áreas de dos cuadrados, sabiendo que el lado del primero, o sea, L1, esperen que acá no escribí bien, el lado del primero es igual a la diagonal del segundo. Entonces, L1 es igual a D2, la diagonal del segundo. Eso es lo que se cumple. Bueno, recordemos la fórmula de área. Área de un cuadrado tiene por fórmula lado al cuadrado. Entonces necesitamos los dos lados, digamos, para poder calcular. La diagonal 2, como nos da la diagonal de uno de los cuadrados, tenemos que recordar, si es que se acuerdan, la fórmula de la diagonal de un cuadrado. Si no se acuerdan, pueden hacer otra vez Pitágoras, así como hicimos hace rato en ese ejercicio que Lerina nos había preguntado si es que estaba bien igual hacer por fórmulas. Si se acuerdan, usen la fórmula. Si no se acuerdan, saquen la fórmula usando Pitágoras. Bueno, igual usamos nomás ya la fórmula entonces ahora. Entonces, en esta cuestión voy a empezar acá. Paso número 1. Como el lado del cuadrado 1 es igual a la diagonal del cuadrado 2, voy a reemplazar la diagonal por su fórmula. Y acá en el costadito voy a escribir la fórmula de la diagonal. Vamos a escribir en rojo. La fórmula de la diagonal del cuadrado es raíz de 2 por lado. Esto sale haciendo Pitágoras, haciendo la diagonal, este lado, haciendo Pitágoras ahí. Si no se acuerdan de la fórmula, entonces hagan Pitágoras. Ok, entonces esa formulita voy a reemplazar acá. Entonces L1 va a ser igual a raíz de 2 por L2, porque era la diagonal 2. Esta es la relación que hay entre los dos lados de los cuadrados. Pero el ejercicio a mí me pide la relación entre las áreas. Entonces tengo que hacer la división entre el área 1 y el área 2. Usando la fórmula del área, acá voy a tener L1 al cuadrado sobre L2 al cuadrado. Reemplazamos. L1 va a ser L1 nomás. Bueno, no, en realidad L2 lo que va a ser L2 nomás. L1 según este primer paso vale raíz de 2 por L2. Y L2 sí va a ser L2 nomás. No reemplazamos por nada. Entonces tengo el lado 1 elevado al cuadrado, el lado 2 elevado al cuadrado. Resolviendo este cuadrado que está acá arriba me va a quedar 2 L2 al cuadrado. Y abajo me queda L2 al cuadrado. L2 al cuadrado puedo simplificar porque tengo la misma cosa arriba y abajo. Entonces la relación me queda igual a 2. Esa es la relación que existe. De repente entre las respuestas podría aparecer así A1 sobre A2 o también puede decir A1 es el doble de A2. ¿Por qué? Porque A1 sobre A2 me salió 2. Este A2 si yo paso multiplicando acá me va a quedar multiplicando.
Y esto se lee que el área 1 es el doble del área 2. O incluso también de esta misma cuestión puedo escribir A1 sobre 2 es igual a A2. O sea, este 2 pasó acá dividiendo, este A2 pasó acá multiplicando. Y en ese caso esto se lee como que el área 2 es la mitad del área 1. Eso dependiendo, ¿verdad?, de cómo aparecen las respuestas. Pero en fin, es la misma cosa. Área 1 sobre área 2 es igual a 2. Se puede escribir de varias maneras posibles. Y eso ya está ahí. Ya encontramos entonces la relación entre las dos áreas. Bien. Veamos el siguiente en el orden en el que me fueron diciendo. Sigamos con el 72. El 72 pide el área del círculo circunscrito. Al cuadrado de área. Cuadrado de área igual a 64 centímetros al cuadrado. Ok. Área del círculo circunscrito. Acuérdense que inscrito quería decir que estaba dentro de. Pero ahora me dice circunscrito y además me dice círculo circunscrito. ¿Qué quiere decir eso? Que el círculo está fuera del cuadrado, porque circunscrito significa fuera de. Entonces ahora el círculo va a estar fuera del cuadrado. Grafiquemos. Voy a hacer primero un círculo. Me gusta más hacer el círculo con el compás porque entonces vemos dónde está su centro. El círculo dice que está circunscripto al cuadrado, o sea que el círculo está fuera del cuadrado. Bueno, hagamos un cuadrado. Formas, acá buscamos un cuadrado. Aquí está nuestro cuadrado. Este cuadrado tiene que quedar dentro del círculo. Acuérdense que no es que está flotando dentro del círculo, que le tiene que tocar al círculo en algún punto los vértices, en un punto de la circunferencia. A ver, ahí más o menos. Ahí más o menos. Entonces como que le toca acá, le toca acá, le toca acá, le toca acá. Entonces atiendan ahí. Círculo circunscrito es exactamente lo mismo a que me diga cuadrado inscripto. Inscripto. Es el orden en el que les da. Círculo circunscrito, el círculo afuera. Cuadrado inscripto, el cuadrado adentro. Al final es la misma cosa. Nos pide el área del círculo circunscrito al cuadrado y nos da el área del cuadrado. El área del cuadrado dice que es 64 centímetros al cuadrado y nos pide el área del círculo, o sea, CO. Ok. El área del círculo tiene por fórmula pi por radio al cuadrado. O sea que para poder hallar el área del círculo yo necesito el radio. Vuelvo acá. En el cuadrado inscripto se cumple la relación de que el lado del cuadrado mide raíz de 2 por el radio. Les recuerdo que esto estaba en el formulario. En el formulario está el cuadrado inscripto, está el hexágono inscripto a un círculo y también tienen el... ¿De quién me estoy olvidando? El triángulo. Entonces tienen el triángulo, el cuadrado y el hexágono. Obviamente hay más figuras, pero estos son los que más ustedes van a utilizar. Por eso es que eso nomás está en el formulario. Bueno, entonces en el cuadrado inscripto o el círculo circunscrito se cumple esta relación. Del área del cuadrado, acá va a ser mi primer paso. O sea, voy a poner nomás otra vez acá. Sabemos que el área del cuadrado mide 64. El área del cuadrado tiene por fórmula lado al cuadrado. Entonces de acá puedo sacar el lado.
el cuadrado pasa al otro lado como raíz. La raíz de 64 es 8. 8 centímetros entonces mide el lado del cuadrado. Ese sería nuestro primer paso. Para nuestro segundo paso, como nosotros ya tenemos el lado del cuadrado y sabemos esta relación, usando esa relación vamos a poder calcular el radio de nuestro círculo. Entonces vamos a escribir L es igual a raíz de 2 por radio. L yo ya sé cuánto vale. Quiero el radio, despejo el radio, va a ser 8 sobre raíz de 2. Que racionalizando para los que su calculadora no trabaja con radicales o directamente cargando eso en la calculadora, si es que la calcu sí lo hace, va a quedar 4 raíz de 2, ¿verdad? 8 raíz de 2 Sí, por profe. raíz de 2 sobre raíz de 2. Sí, queda 8 sobre 2. Sí, 4 raíz de 2. Bien, gracias. Ok, 4 raíz de 2 centímetros entonces es el radio. Una vez que tengo el radio, puedo calcular el área del círculo usando la fórmula. Pi por radio al cuadrado. Esto ya voy a borrar nomás de acá. Entonces directamente reemplazo. Pi siempre es pi nomás. El radio es 4 raíz de 2 al cuadrado. Entonces el círculo va a ser 4 al cuadrado, que es 16 por 2, 32 pi, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, y ya está. Queríamos el área del círculo, hallamos el área del círculo, ya está resuelto nuestro ejercicio. Bien, fíjense que en este ejercicio, por ejemplo, si ustedes entienden lo que significa el círculo circunscripto, que es lo mismo que el cuadrado inscripto, y se acuerdan de la fórmula, no hace falta dibujar. Yo siempre lo dibujo porque yo les estoy enseñando, les estoy mostrando todas las cosas, pero ya ustedes cuando resuelvan no es necesario que dibujen, directamente se acuerdan. Ah, es un cuadrado inscripto, esta es la relación que se cumple y directamente ya se usa nomás esa relación. El dibujo en este caso no hace falta. Bueno, el 72 ya está. Vamos con el 85. El 85 dice un rectángulo cuya base mide 9,20 metros y cuya diagonal es de 11,50 metros, es equivalente a un cierto cuadrado. Y nos pregunta cuál es el lado de ese cuadrado. No abrí mi símbolo de interrogación porque no sé dónde está el símbolo de interrogación en esta computadora, por eso nomás. Ok, un rectángulo. Recordemos que un rectángulo era un polígono de 4 lados, un cuadrilátero, que tenía todos sus ángulos rectos, por eso justamente se llama rectángulo, pero sus lados no necesariamente son todos iguales. Y es muy importante que entiendan bien eso de que yo digo, no necesariamente son todos iguales. ¿Podría que sean todos iguales? Claro que sí. O sea que el cuadrado también es un rectángulo, porque el cuadrado tiene todos sus ángulos rectos, es un cuadrilátero, es un paralelogramo, sus lados son paralelos a 2, o sea, cumple con todas las condiciones para ser un rectángulo. El cuadrado también es un rectángulo. El rectángulo no siempre es un cuadrado. Bueno, estas son cosas que podría salir, por ejemplo, en la parte teórica, por eso es que yo insisto con contarles estas cosas. Ok, tenemos un rectángulo, dice que su base mide 9,20. Vamos a ponerle a su base acá abajito 9,20 metros. Y la diagonal dice que mide 11,50. Y dice, es equivalente. La gente que ya vio los videos tiene que saber qué significa que dos figuras planas sean equivalentes. ¿Alguien se acuerda?
Que tiene el mismo número de área. Así mismo, que tienen la misma área. Sus áreas van a medir lo mismo. Entonces tenemos un cuadrado al cual nuestro rectángulo es equivalente. Y el símbolo de equivalencia es este que está acá. Ese simbolito significa que son equivalentes. Y que sean equivalentes quiere decir que tienen la misma área. O sea, el área del rectángulo y el área del cuadrado tienen que ser las mismas. Ok. ¿Cuál es el lado del cuadrado? Es lo que nos pregunta. Este cuadrado, todos sus lados tienen la misma medida. Entonces, en el rectángulo primero vamos a trabajar y vamos a hallar su área. Esa área del rectángulo va a ser la misma que el área del cuadrado. Y luego vamos a trabajar con el cuadrado. Entonces, primero voy a trabajar con el rectángulo. Acá abajo del rectángulo lo voy a trabajar con el rectángulo. En el rectángulo, como tengo su diagonal y tengo su base, puedo calcular su altura usando Pitágoras. Entonces, primer paso usando Pitágoras aquí en este triángulo rectángulo. Siempre les pinto porque después, para que cuando estudien sepan de qué triángulo rectángulo me estaba hablando, que no se pierdan después. Bueno, entonces en ese triángulo rectángulo la hipotenusa, que es 11,50 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 9,20 al cuadrado más la altura al cuadrado. Voy a hallar la altura, despejo la altura, 9,20 al cuadrado pasa restando al otro lado y el cuadrado pasa como raíz. ¿Cuánto sale la altura? 6,9 me sale. Sí, genial. Coincidimos. 6,9 metros entonces es la altura. Bueno, tengo la altura. ¿Para qué necesito la altura? Porque yo dije que iba a calcular el área, porque como me dice que estos son equivalentes, quiere decir que tienen la misma área. Entonces voy a calcular el área del rectángulo, que es el área que puedo calcular. Entonces el paso 2, hallar el área del rectángulo. El área del rectángulo en este caso va a ser base por altura o largo por ancho, pero como ahora le llamamos base y altura, hacemos así. Entonces el área va a ser la base que mide 9,20 por la altura que es la que acabamos de hallar, 6,9. ¿Cuánto sale el área? 63,48, gracias Lerim. Todo estaba en metros, el área va a ser metros al cuadrado. Ok, a esto le voy a llamar área 1. El área 1 es el área del rectángulo. Ahora voy a mi cuadrado. Paso número 3. El área 1 y el área 2 tenían que ser iguales. ¿Por qué? Porque decía que estas figuras eran equivalentes. Entonces tienen las mismas áreas. El área 1 yo ya sé cuánto vale, 63,48. Y el área 2, que es el área de un cuadrado, es L al cuadrado. Yo quiero hallar L, el cuadrado pasa al otro lado como raíz. Hallamos la raíz de 63,48 y ya vamos a tener la medida de L. No sé si la respuesta está con decimales o con radicales, pero igual me dicen nomás los dos resultados. $7,9674, gracias Lerim. Esto es en metros al cuadrado. Bueno, o también está escrito en forma de radicales. A ver un poco cuánto era. 23 raíz de 3 sobre 5. Es el mismo resultado, ya depende de la calculadora que tengan y depende de los resultados. Para la gente que su calculadora no trabaja con radicales, supongamos que en las opciones de respuesta está así. Entonces, esto van a cargar en su calculadora y van a ver si les sale el mismo decimal para ver que ese coincide. Y los que sí tienen la calculadora que trabaja con radicales, sí que no hay problemas. Les va a salir luego así. Si quieren el decimal, acuérdense de cómo se convierte a decimal, nada más eso.
Bueno, ya está también el 85, entonces vamos con el 87. Ok, dice la figura muestra un cuadrado del lado A y un triángulo ABC donde los vértices A y B son los puntos medios de los lados del cuadrado. Nos pide calcular el área de ese triángulo. Bien. Y obviamente tengo que hacer la figura también. Tenemos un cuadrado, tenemos el punto A y el punto B que son puntos medios y el triángulo que se forma es este que está acá. Ok, el hecho de que me diga que los puntos A y B son puntos medios de los lados del cuadrado implica lo siguiente, implica que acá le divide en dos pedazos iguales. Voy a hacer de otra forma mi simbolito. Este pedazo y este pedazo tienen la misma medida. Y lo mismo acá, este pedazo y este pedazo tienen la misma medida porque B es punto medio. Y nos pide el área del triángulo. Bueno, recordemos primero que la fórmula del área del triángulo en general era base por altura sobre 2. Ya vimos un caso de que podemos tomar cualquiera de los lados del triángulo como base, pero entonces su altura tiene que ser perpendicular a la base. Entonces, veamos cómo podría funcionar. Supongamos que le tomamos a este como base. Entonces, desde acá tenemos que trazar la altura perpendicular a la base. Bueno, no tenemos la base, no tenemos la altura. Porque en realidad lo único que nosotros tenemos es la medida del lado del cuadrado. El lado del cuadrado que es esto que está acá y también es esto que está acá. Eso nomás es lo que nosotros sabemos, que esto mide A y que esto mide A. Además, acuérdense que me diga que el lado del cuadrado mida A, quiere decir que me está diciendo como si fuera que el lado del cuadrado mide 5. Este ya es un dato, o sea que la respuesta puede quedar en función de la A. Ok, entonces volviendo a donde estábamos, si tomamos este lado como base y esta la altura, usando esta fórmula no vamos a poder llegar a nada porque no sabemos cuánto mide la base y no sabemos cuánto mide la altura. Probemos de otro lado. Si tomo este como base, la altura tiene que ser perpendicular a la base y de salir del vértice contrario. Este sería. No tengo la base, no tengo la altura. Tampoco no me sirve. Si tomo este otro lado como base, la altura sale desde el vértice contrario y es perpendicular a la base, tampoco, no tengo ni la base ni la altura. Y entonces, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer entonces. O sea que esta fórmula tal vez en este momento no me sirva demasiado. Pero por el momento voy a dejarle nomás ahí. Fíjense, como yo tengo la medida del lado del cuadrado, yo puedo calcular toda el área del cuadrado. Y a toda el área del cuadrado, si yo le quito esta área, si le quito esta área y le quito esta área, me va a quedar exactamente el área del triángulo que me está pidiendo el ejercicio. Y esos tres triángulos que acabo de pintar sí son más fáciles de hallar su área usando esa misma fórmula que puse ahí.
Entonces a cada uno de esos triángulos le voy a llamar área 1, área 2 y área 3. Digamos que este es área 1, este es área 2 y este es área 3. Son áreas de triángulos. Entonces, el área 1. El área 1, que es un área de un triángulo usando base y altura. En el área 1 puedo tomar como base, por ejemplo, a este lado y la altura va a ser el lado que sale desde el vértice contrario y es perpendicular, o sea, este. Y fíjense, este es el lado del triángulo y este que está acá es la mitad del lado del triángulo. Entonces sí, ahí sí tengo esas medidas. Este pedacito, acuérdense que es A sobre 2. ¿Por qué es A sobre 2? Porque decía que la A era punto medio. Y lo mismo acá, este pedacito también es A sobre 2. Y lo mismo acá abajo, este pedacito es A sobre 2 y el otro pedacito también es A sobre 2. Bueno, entonces en el área 1 podemos tomar la base A sobre 2. La altura es la misma que el lado del cuadrado, va a ser A. Base por altura, todo dividido entre 2. Bueno, ahí tendríamos que hacer la multiplicación primero arriba y después aplicar la compleja. La multiplicación arriba me va a quedar A al cuadrado. Y al aplicar la compleja, que yo ya le voy a aplicar todo en un mismo paso, va a ser la multiplicación de los extremos arriba y la multiplicación de los medios abajo. O sea que me va a quedar A al cuadrado sobre 4. Eso va a ser mi área 1. Para el área 2. El área 2. En el área 2 puedo tomar, por ejemplo, este como base y este va a ser su altura. O incluso puedo tomar al revés. Puedo decir, este va a ser la base y este va a ser la altura. Siempre, siempre, siempre que tengan triángulos rectángulos, la base y la altura son los catetos. Entonces, en realidad es la multiplicación de los catetos dividido entre 2 nomás ya. Entonces, para el área 2, la base, por ejemplo, puede ser A sobre 2 y la altura es A otra vez. Todo dividido entre 2. Si se fijan, el área 2 es exactamente lo mismo que el área 1, o sea que área 2 me va a quedar A al cuadrado sobre 4. La misma cosa que también pueden hacer acá la compleja, se multiplica extremo con extremo y medio con medio. Tenemos el área 2, hallemos el área 3. El área 3 también es el área de un triángulo rectángulo. Este triangulito que está acá. A ver, díganme, ¿cuánto mide la base y cuánto mide la altura? Acabo de decirles, en un triángulo rectángulo la base y la altura son los catetos. ¿Cuánto miden los catetos? A sobre 2 los dos. Así mismo es, Lerín. Muy bien, entonces los catetos A sobre 2 por A sobre 2, la multiplicación de eso dividido entre 2. Ahí al hacer otra vez la compleja y la multiplicación extremo con extremo, medio con medio, nos va a quedar que el área 3 va a ser A al cuadrado sobre 2 por 2, 4 por 2, 8. Esa va a ser el área 3. Bueno, habíamos dicho que nosotros queríamos el área de este triángulo que quedó en blanquito. Bueno, el área de ese triángulo que quedó en blanquito va a ser nuestro paso número 4. El área del triángulo ABC va a ser lo siguiente. Va a ser el área del cuadrado completo. El cuadrado tenía por lado A. El área del cuadrado era lado al cuadrado. Entonces va a ser A al cuadrado menos el área 1 menos el área 2 menos el área 3. Eso es lo que habíamos dicho. Y vamos a hallar el área completa. Le restábamos este, le restamos este, le restamos este. Y tenemos exactamente el área de nuestro triángulo ABC. Y eso entonces es lo que vamos a resolver. Entonces vamos a ir reemplazando y a ver qué queda. Va a ser A al cuadrado menos área 1 era A al cuadrado sobre 4 menos área 2 A al cuadrado sobre 4 menos área 3 A al cuadrado sobre 8. Si se fijan, todos los términos tienen A al cuadrado, entonces son términos semejantes. Podemos resolver entre sí los numeritos, los coeficientes. 1 menos un cuarto menos un cuarto menos un octavo, ¿cuánto queda?
3/8, gracias. 3/8 y le agrego otra vez a al cuadrado. Nosotros queríamos el área del triángulo ABC. El área del triángulo ABC es este que está acá. Acuérdense que este datito era como si fuese un número. La respuesta puede quedar en función de esa letra, de la A. Y ya está resuelto nuestro ejercicio entonces. Bueno, ya está el 87. Vamos con el 89. Nos pide calcular el área de un triángulo rectángulo isósceles. Cuya hipotenusa mide raíz de 2. Eso voy a escribir a mano porque acá no hay para hacer. Bueno, un triángulo rectángulo, recordemos que era un triángulo que tenía un ángulo recto. Un triángulo rectángulo isósceles es un triángulo rectángulo en donde los dos catetos tienen la misma medida. 2, 4, 5, 2, 4, acá tiene que ser hasta acá nomás. Los dos catetos tienen la misma medida en el triángulo rectángulo isósceles. Esperen que hay un ratito, voy a arreglar esto. Ahí está. Entonces, este y este miden lo mismo y además tenemos un ángulo recto. Nos pide el área de este triángulo rectángulo. Recién yo les acabo de decir que para hallar el área de un triángulo rectángulo, directamente era la multiplicación de los catetos dividido entre 2. Cateto 1 por cateto 2 dividido entre 2. Que es lo mismo que base por altura dividido 2, pero siempre la base y la altura van a ser estos catetos, porque acá hay un ángulo recto. Entonces podemos usar así la formulita. Bueno, pero en este ejercicio lo que sabemos es la medida de la hipotenusa, dice que es raíz de 2. Y no sabemos la medida de los catetos, pero como los dos catetos miden lo mismo, yo le voy a llamar X y X. Y puedo por Pitágoras sacar el valor de la X. Entonces, este voy a mover un poquitito. Primer paso. Primer paso, en el triángulo rectángulo, por fórmula de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Va a ser x al cuadrado más x al cuadrado. Como estos dos son iguales, podemos sumar, nos va a quedar 2x al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado va a ser 2. Este 2 de acá con este 2 de acá se puede simplificar. Quiero x. El cuadrado de la x va a pasar al otro lado. Acá quedó un 1, entonces queda raíz de 1. Entonces x es lo mismo que raíz de 1, que es 1. En realidad acuérdense que raíz de 1 es más menos 1. Pero en este caso, como nuestra x es el lado o el cateto de un triángulo, no puede ser negativa, así que solamente tomamos el valor positivo. Bueno, ya tenemos la medida de los catetos. Queremos hallar el área y es directamente reemplazar nomás ya en esta fórmula entonces. Entonces el área va a ser igual a 1 por 1 sobre 2. O sea que va a ser 1/2. Y ya está. Esto era metros. Esto estaba en metros. Lo que sí atiendan bastante las unidades de medida. El área se mide en metros al cuadrado o en centímetros al cuadrado, pero siempre son unidades al cuadrado. Porque de repente entre las opciones de respuesta los profes son como medio engañosos, somos, porque me incluyo también. Les pide el área y les pongo 1/2 metro y por acá está, qué sé yo, 4 sobre 8, no, acá voy a poner, sí, así voy a poner, metros al cuadrado. Y como a usted le salió 1/2, usted agarran y marcan este y ese está mal, porque como es área, tiene que ser metro al cuadrado. Y el 4 sobre 8 es exactamente lo mismo que 1/2, está escrito nomás de manera diferente. Entonces atención también con las unidades de medida. Bueno, este ejercicio ya está. Vamos con el 90.
Dice, de dos lados adyacentes de un terreno rectangular de 100 metros de largo por 75 metros de ancho, se saca lo necesario para un camino de 6 metros de ancho. Y pregunta, ¿cuántas hectáreas se han sacado? Ahí está. Bueno, tenemos un camino rectangular. Vamos a dibujar un rectángulo. En este caso puede que haga falta hacer el dibujo porque de repente no entienden qué es lo que dice el problema sin hacer el dibujo. Un camino rectangular y dice de dos lados adyacentes. Dos lados adyacentes son dos lados que se tocan, dos lados que están uno después del otro. Puede ser, por ejemplo, este con este, o puede ser este con este, o puede ser este con este, o también puede ser este con este. En fin, son dos lados que se tocan. Cualquiera de dos lados ustedes pueden tomar. De dos lados adyacentes a un terreno rectangular de 100 metros de largo por 75 metros de ancho, dice, se saca lo necesario para un camino de 6 metros de ancho. Bueno, supongamos que se sacó de acá y de acá. Entonces, al sacar, lo que se hace es lo siguiente. Se saca este rectángulo y se saca este rectángulo. Porque de dos lados adyacentes sacamos toda esta partecita para un camino. Y bueno, y vamos a ver qué era lo que teníamos como dato. Nuestro terreno de largo medía 100 metros. De ancho medía 75 metros. Y el camino de ancho tiene 6 metros. El ancho del camino, fíjense que es esta anchura y también esta anchura. Esa anchura es de 6 metros, dice. 6 metros y 6 metros. Bueno, lo que queremos saber es la cantidad de hectáreas que corresponde a la parte que se sacó para el camino. Entonces, otra vez, hectáreas, recuerden que es una unidad de medida agraria. Las unidades de medida agraria están relacionadas con las unidades de medida de superficie. Las superficies son áreas, o sea, el área del camino, lo que nosotros queremos saber. Para hallar el área del camino, por ejemplo, podríamos calcular el área de este rectángulo completito por una parte y después hallar el área del otro rectángulo que me sobra acá, que lo voy a pintar en otro color para que se vea la diferencia de este rectángulo que me sobra acá nomás ya. Entonces, hallamos esas dos áreas, sumamos esas dos áreas y ya vamos a tener lo que nos pide el ejercicio, que es el área del camino. Bueno, ahí está entonces. Bueno, el área que está en amarillo, qué sé yo, le llamamos área 1. Y a este le llamamos área 2. Entonces, vamos a calcular primero el área 1. El área 1, como es el área de un rectángulo, tiene que ser la multiplicación del largo por ancho. ¿Cuánto mide el largo de nuestro rectángulo que está en amarillo?
100. 100, así mismo. Y el ancho del rectángulo que está en amarillo, 6. 6. Muy bien, ahí está todo. Entonces 100 por 6 va a ser el área 1, va a ser 600 metros al cuadrado. Ya tenemos el área 1. El área 2 también es un rectángulo, así que también va a ser largo por ancho. ¿Cuánto mide el largo en el rectángulo 2? 75. Atención que el rectángulo 2 es hasta acá nomás, 75 es completito. Entonces el largo no va a ser 75, pero está por ahí. ¿Cuánto mide el largo del rectángulo 2? Del que está en verde. Acá voy a marcar un poco en verde. Este pedacito nomás es. Ese pedacito es todo el 75 menos este pedazo que es 6. O sea que el largo es 75 menos 6. Acá voy a poner 75 menos 6, que es 69, así como nos dice el ERIM. Entonces hay que restar ahí. Siempre tienen que mirar, por eso les dije, en este caso sí es necesario el dibujo. El largo es 75 menos 6. El ancho del rectángulo que está en verde, ¿cuánto es? Bueno, no sé si tienen miedito nomás ya de contestar. No tengan miedo, no tengan vergüenza porque se equivocan. Todos nos equivocamos, incluso yo, cualquier otro profesor se ¿Y qué número equivoca. sería? Sí, el 6 sería el ancho del rectángulo que está en verde. No sé qué me preguntaste. El 6 no sería el Ah, rectángulo. sí, El, así mismo. el, Sí, sí, sí. El el 6, ancho. el ancho. Entonces, largo por ancho, ¿cuánto sale? A mí me sale 414. Ok, gracias. 414 metros al cuadrado. Dijimos que nosotros queríamos toda el área de todo el camino, entonces nuestro paso número 3 va a ser sumar las dos áreas. Área total va a ser área 1 más área 2. ¿Cuánto sale la suma de estos dos? 1014, ¿verdad? Sí. Ok. Pero está todo bien, solo que el ejercicio me pide el área en hectáreas. Y yo lo hallé el área, pero en metros al cuadrado. Entonces tengo que relacionar con hectáreas. Recordemos un poquitito las unidades de medida de las unidades agrarias y las unidades de superficie. ¿Cuál era la relación? La relación era que una hectárea era lo mismo que un hectómetro al cuadrado. Entonces quiere decir que yo tengo en metros al cuadrado y yo quiero convertir a hectómetros al cuadrado. Y para eso hay que recordar, paso número 4, recordemos nuestras unidades de superficie que eran kilómetros al cuadrado, hectómetros al cuadrado, decámetros al cuadrado, metros al cuadrado. Bueno, esto seguía, pero yo hasta acá nomás necesito. Yo ahora estoy en metros al cuadrado y quiero llegar a hectómetros al cuadrado. Son dos lugares hacia la izquierda, pero cada lugar valía otra vez por 2 porque son unidades de superficie. Eso quiere decir de que tengo que mover la coma hacia la izquierda 4 lugares o dividir entre 10 elevado a la 4. ¿Cuánto sale entonces? 1014 metros al cuadrado a hectómetros al cuadrado, ¿cuánto corresponde? 0,1014 puede ser. Sí, profe. Ok. Hectómetros al cuadrado era lo mismo que hectárea, entonces 0,1014 hectáreas sería la cantidad que se sacó del terreno para el camino, que es lo que pide el ejercicio. Y ahí ya está resuelto. Bueno, vamos a seguir entonces, 90 ya está, vamos con el 22.
El 22 dice halla el área de un hexágono regular sabiendo que su lado mide 10 milímetros. Bueno, un hexágono regular es un polígono que tiene 6 lados. Sus lados son todos iguales, o sea, es equilátero. Y sus ángulos son todos iguales, o sea, es equiángulo. Un hexágono regular lo tenemos por aquí. Este es un hexágono regular. Un polígono de 6 lados que tiene todos sus lados de la misma medida y todos sus ángulos también de la misma medida. Ok, en este hexágono regular dice que su lado mide 10 milímetros. O sea, este mide 10, 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 este mide 10. En este caso, por ejemplo, el dibujo no hace falta, pero es más bien para que ustedes lo vean. 6 lados que de todos los lados, todos miden 10 milímetros. Y nos pide el área. Bueno, si miran en su formulario, para el hexágono regular, tienen una fórmula inmediata para poder hallar el área. Tienen que mirar nomás bien su formulario porque parece que no encontraron nomás. Tal vez ese nomás habrá sido el problema. En la página 255, hacia la derecha, viniendo de abajo para arriba, digamos que está en la tercera sección. O sea, en el número 3 habla de los polígonos regulares. Bueno, por ahí está la fórmula del área de el hexágono regular, que es 3 raíz de 3 sobre 2 por L al cuadrado. Como nosotros ya tenemos la medida de L, es directamente reemplazar nomás. Entonces va a ser 3 raíz de 3 sobre 2 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 100 dividido entre 2 es 50. O sea que me va a quedar 3 sobre 50 por raíz de 3. Y su equivalente en decimales, díganme ustedes. $259,81 aprox. Es en decimales. ¿Le sale así? Sí, profe. Ok, y esto está en milímetros al cuadrado porque el lado estaba en milímetros y el área se mide en unidades al cuadrado. Y ya está. O sea, este es un ejercicio directo. Es cuestión de ver nomás la fórmula y de saber aplicar la fórmula. Bien, seguimos el 29. El 29 nos habla de un rombo. El área de un rombo dice que es de 81 decímetros al cuadrado. Y una de sus diagonales mide 18 decímetros. Nos pide hallar el perímetro. Ok. Un rombo. Recordemos que era un rombo. Un rombo era un polígono de 4 lados. Era paralelogramo, o sea, sus lados son paralelos de a 2. Era equilátero, todos sus lados tienen la misma medida. No es equiángulo, sus ángulos no todos son de la misma medida. ¿Qué más? No es regular porque no es equiángulo. O sea, para ser regular tenía que ser equilátero y tenía que ser equiángulo. Y nos da el área. No sé si hace falta dibujar, probablemente no. Voy a escribir un poco acá. El área dice que es de 81 decímetros al cuadrado. Una de las diagonales, que se colgó acá. Esperen que parece que mi tableta se colgó. Espérenme un ratito, voy a desconectar y conectar otra vez la tableta.
ver si ahora funciona. Ahí sí. Ok. Decímetros al cuadrado era esto. Una de sus diagonales mide 18. Bueno, recordemos que en el rombo había una diagonal grande y una diagonal chica. Como yo acá no sé si esta que me da es la diagonal grande o la diagonal chica, en vez de ponerle D mayúscula o D minúscula, le voy a poner X nada más. O incluso le puedo poner D1, ya como ustedes quieran. Yo le voy a llamar X, para no hacerme bolas después que le ponga diagonal grande y había sido es la chica y después tengo que cambiar. Bueno, le pongo X nomás. Entonces X mide 18 decímetros. Me pide el perímetro del rombo. Bueno, primer paso, vamos a usar el dato que nos da. El dato que nos da es de que el área mide 81, solo que usando la fórmula del área, el área del rombo, su fórmula es diagonal grande por diagonal chica dividido entre 2. Como no sé cuál es la diagonal grande, cuál es la diagonal chica, le voy a poner X por Y dividido 2. En donde el valor de X yo ya sé cuánto es. 18 por Y dividido 2 es igual a 81. Bueno, acá el 18 con el 2 puedo simplificar, me va a quedar 9. Ese 9 que está multiplicando podemos llevar al otro lado dividiendo. 81 dividido entre 9 es 9. Entonces ya tengo la otra diagonal en decímetros también y ahora sí me doy cuenta, esta era la diagonal grande porque mide más y esta es la diagonal chica porque mide menos. Siempre la grande tiene que medir más y la chica tiene que medir menos. Bueno, tengo las dos diagonales. Igual no importa el orden con tal de que tenga las dos. Una vez que tengo las dos diagonales, a mí me pide el perímetro. ¿Cómo hallo el perímetro del rombo? Bueno, acá sí creo que necesitamos el dibujito del rombo, pero voy a copiar nomás uno de los dibujos que ya hicimos hace rato. Acá está. Este mismo dibujo voy a copiar. Entonces, para nuestro paso número 2, usamos este dibujito del rombo en donde vamos a usar este triángulo rectángulo otra vez, el triángulo rectángulo que habíamos resaltado luego acá. En ese triángulo rectángulo otra vez podemos usar Pitágoras, en donde nosotros ya tenemos las dos diagonales y lo que vamos a hallar es el lado. ¿Y para qué queremos hallar el lado? Porque el ejercicio nos pide el perímetro. Como el rombo era un polígono equilátero, todos los lados son iguales, si yo tengo el lado voy a poder calcular el perímetro. Entonces, usando este dibujito, vamos a usar fórmula de Pitágoras. L al cuadrado es igual a la diagonal grande, que según nosotros medía 18. Esperen que voy a ordenar acá esto. 18 sobre 2 elevado al cuadrado. Acuérdense que era la mitad nomás de la diagonal en cada uno de estos pedacitos para el triángulo rectángulo. Más la diagonal chica, que ya calculamos acá, 9 sobre 2 elevado al cuadrado. Quiero L nada más, así que el cuadrado va a pasar al otro lado como raíz. Bueno, 18 dividido 2 es 9, 9 al cuadrado es 81. 9 dividido 2 es 4,5 elevado al cuadrado es 81 sobre 4. ¿Cuánto sale la raíz cuadrada de esta suma? Bueno, a mí me sale con radicales 9 raíz de 5 sobre 2 o con decimales aprox 10,06. En estos casos, la gente que su calculadora trabaja con radicales, pongan este valor. La gente que su calculadora no trabaja con radicales, traten de usar la memoria de la calculadora. O sea, que todo lo que les salió acá guarden en una letra para evitar los errores de redondeo. Porque si yo pongo 10,06, yo estoy obviando todos los números que siguen después del 6 y no estoy poniendo el resultado exacto. Y después no me va a salir exacto, me va a salir aproximado. Entonces, usen nomás la memoria de su calculadora para evitar los errores de redondeo. Y los que sí la calculadora les da luego este resultado, úsenlo así como está.
Bueno, tenemos entonces el lado, queremos el perímetro de nuestro rombo. Tercer paso, calcular el perímetro. El perímetro del rombo, como el rombo dijimos que era equilátero, es 4 por L, que es L más L más L más L. Bueno, ya tenemos la medida del lado. Yo voy a usar así como nos salió. O usen lo que tienen con la memoria, resuelvan. Acá, por ejemplo, el 4 con el 2 se puede simplificar. Arriba me queda 2. 2 por 9 se puede multiplicar, da 18 raíz de 5. Decímetros al cuadrado, esto era decímetros. Acá también tengo que ponerle el decímetro. O su equivalente en decimales. 18 raíz de 5, su equivalente en decimales, 40,25 aprox. ¿A qué? No es al cuadrado, el perímetro es decímetro nomás. ¿Le sale así o no? Sí, sale, profe. Bueno, ya está entonces el área de este rombo. Ok, sigamos con el 31. El 31 pide calcular el área del triángulo. Si las longitudes de su base y de su altura son 12 metros y 5 metros respectivamente. Bueno, estamos como ya casi las 12, así que probablemente hagamos hasta este 31 nomás ya. Y después ya vamos a descansar por hoy. Igual lo que falta vamos a hacer la siguiente clase o les preparo video para que sea más rápido. Vamos a ver qué pasa. Bueno, en el 31 dice calcula el área del triángulo si las longitudes de su base y su altura son 12 y 5 metros respectivamente. Este ejercicio es súper fácil. El área de un triángulo en general, ya dijimos, su fórmula era base por altura sobre 2. Reemplazamos, la base mide 12, la altura mide 5. 12 por 5 es 60, 60 dividido 2 es 30. Entonces 30 metros al cuadrado es el área, ya está resuelto. Bueno, podemos hacer uno más entonces, porque este estuvo cortito. El 39. El 39 nos dice un campo cuadrado, tiene un perímetro de 40 kilómetros y nos pide determinar el número de hectáreas que mide el terreno. Bueno, es un campo cuadrado y dice que tiene un perímetro de 40 kilómetros. Bueno, acá primer dato y primera cosa que vamos a usar es el perímetro. 40. El perímetro de un cuadrado, como el cuadrado era equilátero y el cuadrado tiene 4 lados, era 4 por L, que es lo mismo que L más L más L más L. Bueno, 4 por L es igual a 40, entonces L va a ser 40 dividido 4, o sea que L va a ser igual a 10. 10 kilómetros mide el lado de nuestro cuadrado, de nuestro campo. Bueno, ya tenemos el lado. Recordemos que las hectáreas son las unidades agrarias que son equivalentes a las unidades de superficie. Superficie quiere decir área. Entonces yo tengo que hallar el área de este cuadrado. El área de un cuadrado tiene por fórmula lado al cuadrado. Como yo ya tengo la medida del lado, va a ser 10 al cuadrado. O sea que va a ser 100 kilómetros al cuadrado la medida del área del cuadrado. Pero esto está en kilómetros al cuadrado y a mí el ejercicio me pide en hectáreas. Entonces me tengo que acordar cuál era la relación que existía
entre las unidades de superficie y las unidades agrarias. Y otra vez recordemos que una hectárea era lo mismo que un hectómetro al cuadrado. Entonces, recordando las unidades de superficie, teníamos kilómetros al cuadrado, hectómetros al cuadrado. O sea que nosotros estamos acá y queremos llegar acá. Es un lugar hacia la derecha. Un lugar, pero es un lugar que vale por 2 porque son unidades de superficie. O sea que es lo mismo que multiplicar por 100 o mover la coma 2 lugares hacia la derecha. Quiere decir que 100 kilómetros al cuadrado es lo mismo que, ¿cómo se lee este? Le agrego 2 ceritos porque es un lugar que vale por 2, le agrego 2 ceros, es 10.000 hectómetros al cuadrado, que es lo mismo que 10.000 hectáreas. Y nos pedía la cantidad de hectáreas y ya está resuelto nuestro ejercicio. Entonces ya tenemos el ejercicio número 39. Bueno, nos faltarían 3 ejercicios. Les voy a preparar videito nomás ya de eso, así ya les dejo descansar por hoy. Y nos vemos la siguiente clase, o nos escuchamos la siguiente clase. Para la siguiente clase, por favor, les pido, si es que no vieron aún, que vean ya los videos de geometría del espacio. Así ya hacemos los ejercicios de geometría del espacio. ¿Está bien? Dale, profe. Chao, Listo. chao. Chao por hoy. Gracias. Chao, chao.